Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Prodin Provida, sean una vez más muy bienvenidos a estos videos que preparamos para ustedes con mucha alegría, la verdad, con mucho amor. El día de hoy tenemos la continuación de un tema que hemos tocado anteriormente y es educar la identidad sexual, pero parte 2. Y en el video anterior sobre este mismo tema hemos tocado, vamos a decir así, las líneas generales y ahora vamos a tratar de ser más concretos con la intención de poder ser de más ayuda a las personas que así lo necesiten. Y para hablar de este tema, educar la identidad sexual, está con nosotros nuestra querida amiga Rosalba González. Adelante, Rosalba. Un gozo enorme, Jordi. Le damos gracias a Dios de poder nuevamente estar contigo y con todos los que nos escuchan, porque de verdad que nuestro objetivo es siempre construir en cada mente todos los elementos necesarios para caminar día a día en la voluntad de Dios. Así es, Rosalba. Y empecemos con la pregunta básica. ¿Se puede educar la identidad sexual o no se puede educar la identidad sexual? Es así, no se puede hacer ni deshacer. ¿Qué nos dice Rosalba? Fíjate que una de las mayores preocupaciones de los padres es que sus hijos reciban la mejor educación, y no solo en casa, sino principalmente en la escuela donde no están vigilando al 100% lo que sucede. Quizá conocen los programas educativos en general, pero no son conscientes de qué hay detrás de cada uno. Desconocen lo que hay detrás. Desconocen también quién los promueve y especialmente en lo que se refiere a la educación sexual, un área muy susceptible y delicada, pero a tener en cuenta en especial en estos tiempos actuales. Podemos decir que ante la pregunta que tú haces, claro que se puede educar en la identidad sexual y es una labor y una tarea que debe ser impartida por los padres y acompañada por el ámbito escolar. Como padres debemos conocer los contenidos de los programas de educación sexual que actualmente están siendo promovidos y aceptados por las organizaciones mundiales e introducidos en algunos ámbitos escolares. Los padres son los primeros referentes de un niño en cuanto a la educación de su identidad sexual. Ellos le pueden dar a conocer el cuerpo, pero no solamente a nivel físico, sino también en esa dimensión trascendental. Todas las personas tenemos alma y cuerpo que están unidos y caminan juntos en la vida. Por tanto, ayudarles a conocer el valor de su corporalidad es algo que los padres debemos hacer. Y esto se hace con el ejemplo, pero también con las palabras. Fíjate, Jordi, que no sé en Perú, pero acá en Colombia hay un refrán muy popular que nos enseña y que viene muy bien en este momento, y es que dice, los hijos tienen malos oídos para escuchar, pero muy buenos ojos para observar. Por eso el ejemplo de los padres es tan importante. Buenísimo, Rosalba. Y decido, queridos amigos, sumándome a lo que está diciendo, a lo que está diciendo tú, Rosalba, ¿se puede educar realmente la identidad sexual? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo sí, ¿no? Hay que quitarnos de la mente la idea equivocada y el prejuicio de que la identidad sexual no se puede educar. Aquí hay que, una vez más, volver a la realidad. Todos nacemos como varones o como mujeres, pero no tenemos conciencia de ser ni varones ni mujeres. Es algo que se tiene que educar, que tenemos que adquirir. Es ahí donde entra la identidad sexual. Por lo tanto, quitemos de nuestra cabeza esas ideas equivocadas, sobre todo respecto de la homosexualidad y de la transexualidad, que nos va a decir que no, que es la homosexualidad hace parte de la identidad sexual y se nace así. La transexualidad hace parte de la identidad sexual o de género, dependiendo aquí del autor que nos guste, se nace así y no se puede mover. Ya los estudios científicos, queridos amigos, han demostrado, incluso estudios científicos de activistas gay, han demostrado que si bien es cierto que puede haber cierta variación
a nivel cerebral entre una persona con tendencia homosexual y una persona heterosexual, esos mismos estudios nos dicen que eso no basta para decir que estemos delante de una causa biológica y que tanto la homosexualidad como la transexualidad sean algo innato. Bien, por lo tanto, si no es innato, no es inmutable, se podría decir. Por lo tanto, se puede educar. Entonces, esto es una gran noticia, queridos amigos, porque nos libra del pensamiento que a veces puede ser angustioso, ¿no? Decir, ah, no, es que es así y no se puede cambiar. No, no, esto sí se puede cambiar. Y fíjense, se puede influir en la identidad sexual para bien o para mal. Aquí ya va a depender de cada uno, porque por desgracia es algo que se va a adquirir, se puede adquirir como algo positivo, como algo negativo. Entonces, queridos amigos, esto tengámoslo en cuenta. ¿Y cómo se hace esta labor? Como bien decía Rosalba, sí, en la familia, pero también en la escuela. Hay que estar atentos a lo que en la escuela se le esté educando, a lo que en la escuela se le esté enseñando a los niños. Porque si a los niños en la escuela se les está enseñando que la identidad sexual, homosexual, transexual, es algo natural y que no se puede cambiar, evidentemente el niño va a salir afectado de esto. No sé si tú deseas añadir algo más, Rosalba. Claro que sí, Jordi, es que lo que tú estás hablando de verdad pega fundamentalmente en el deber de todos nosotros como padres, porque fíjate que los tratadistas del tema en cuestión nos dicen que es importante actuar y educar sobre el desarrollo armónico de la personalidad, Bueno, ¿verdad? Y esto tiene que ver con una adecuada educación, orientación, formación entregada inicialmente por los padres de familia durante las diferentes etapas de crecimiento, niñez, adolescencia, juventud. Pero el discurso para la etapa de la niñez ha de ser diferente para la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud. No es el claro, mismo, claro, ¿cierto? Esta educación involucra, por tanto, no solamente la parte biológica, sino también la espiritual, la psicológica y la cultural. Todas ellas aportan y mantienen la identidad sexual, puesto que permiten que el sexo que tengo yo aquí en mi cabeza, el sexo cerebral y el psicológico coincida, estén en relación directa con el sexo biológico, que es lo que a veces sucede, ¿no? Una cosa es el sexo biológico que tengo y otra cosa es lo que mi mente piensa que debo ser. Entonces, es importante saber que ningún padre tampoco necesita ser un experto en sexualidad para tener una conversación educativa sobre la identidad sexual de sus hijos. Fíjate que cada padre en forma sencilla puede compartir y transmitir sus propios principios sobre la sexualidad con sencillez y con el respeto en que él los vive. Esto es bien importante. Es que a veces nos preocupamos por abrir libros y libros y libros y tenemos un conocimiento amplio, pero en estos casos y en esos diálogos de los padres con los hijos es necesario, Jordi, que tú transmitas con amor, con respeto, la experiencia y la expresión de ese amor que te une a tu esposa y que conforma ese hogar, ese desarrollo del hogar. Esto es bien importante. Entonces no podemos excusarnos de que es que yo no tengo educación, no, transmite lo que vives. Eso es lo importante. y mira, Rosalba, esto que has dicho es tan importante, pero, o sea, tan importante que un papá y una mamá, cuando educa y dentro de su educación, sin que el papá y la mamá se den cuenta, porque muchas veces no se dan cuenta, dentro de su educación están educando la identidad sexual, ellos, cuando el esposo ama a la esposa, cuando la esposa ama al esposo, le están enseñando al niño la finalidad a la que naturalmente apunta un buen desarrollo de la identidad sexual, ¿no? Que va a ser la complementariedad. Si es tu vocación, si Dios te llama, pero si desarrollas una buena identidad sexual, podrás llegar a amar, ¿no? Y de allí que, sin darnos cuenta, pero con el ejemplo y con el amor, podemos nosotros hacer mucho a la hora de educar la identidad sexual de nuestros hijos.
como bien dices tú, Rosalba, me encanta, no necesitas una maestría en género o en identidad sexual. No, o sea, basta que tú tengas o luches, porque aquí hay muchas dificultades, ¿eh? Que luches por tener una buena relación matrimonial, bendecida por Dios, una buena familia. Yo sé que puede haber muchos inconvenientes aquí, pero esa imagen es un buen referente para educar la identidad sexual del niño. Eso por un lado. Y por otro lado, tú hablabas de un desarrollo armónico, ¿no? Y aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no puedo educar yo en la transexualidad o educar en la homosexualidad? ¿Y por qué tengo que educar, qué sé yo, quizás sí en favorecer la heterosexualidad, favorecer la familia natural, ¿no? Se podría uno preguntar esto de forma muy lícita y muy válida. Y la respuesta creo yo que está en lo que tú acabas de comentar. Será mejor aquella educación que respete la armonía y la unidad personal. Los tipos de educación que no respetan la unidad personal, sino que la van fragmentando. O lo que piensas es una cosa, lo que sientes es otra cosa, y con lo que eres es otra cosa, y al final terminas tú aquí siendo, vamos a decir, un género fluido, que pues, en realidad no sabe ni dónde está parado, ¿no? Al final eso termina atentando también contra la unidad y el correcto desarrollo del niño. Y por último, va a ser un atentado contra su felicidad. No sé si tú deseas añadir algo más, Roxana. Fíjate, Jordi, me uno a lo que tú estás diciendo, es una gran verdad. Por tanto, no podemos reducir el conocimiento del propio cuerpo y, en consecuencia, la identidad sexual a una sensación, a un deseo, a un querer personal que hoy es, pero mañana ya es otro. Entonces, una verdadera información no se limita a dar conocimiento a la inteligencia, sino que presta una particular atención a la educación de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones. Por tanto, es importante que los padres vayamos formando y educando y desarrollando en nuestros hijos el autodominio, que no es otra cosa que fortalecer la voluntad. Es tener la fuerza interior de decidir qué voy a hacer y cómo me voy a comportar ante lo que me sucede en la vida. Entonces, fíjate cómo el niño con esa formación llega a la adolescencia sabiendo ser dueño de sí mismo en todos los campos. ¿Por qué? Porque dispone de los elementos y de las herramientas que los padres le han entregado para enfrentar esos nuevos retos y descubrimientos que le va entregando la vida. Y es también labor de nosotros como padres dejar a los hijos, en especial a los adolescentes, que utilicen toda esa formación que nosotros le hemos entregado para que ellos también se sientan que están manejando ese camino de vida que les toca hacer. Entonces, fíjate cómo a veces los padres queremos sobreprotegerlos y no les permitimos actuar sino bajo nuestra dirección. No, la formación que se inicia desde los primeros años de la niñez debe permitirle al adolescente tomar unas decisiones acertadas. Y yo no quiero pasar al siguiente punto, Rosalba, eh, sin antes volver a recalcar la obligación de los padres de familia de estar alerta a los materiales educativos. Y aquí voy a ser muy específico. Si algún tipo de material educativo, querido amigo, querida amiga, querido padre de familia, madre de familia, contiene cosas como del tipo, ¿no? Diferentes identidades de género, mm, diferentes tipos de familia, qué sé yo, familia. Aquí no hablo, por ejemplo, aquí no estoy hablando de que, qué sé yo, se murieron los papás y la tía o la abuelita se quedó con el niño. Eso es una familia, claro que es una familia, pero ahora mismo no me refiero a eso, sino tipos de familia, como por ejemplo, familias homoparentales o matrimonios entre personas trans o entre personas homosexuales. Todo material que contenga ese tipo de información, o por ejemplo, que hable de derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa que aborto y un atentado contra la salud de nuestras hijas, todo material educativo que contenga esto, alerta. Ustedes tienen la obligación y el derecho como padres de familia, porque el colegio tiene una función subsidiaria respecto a la educación, ustedes tienen toda la obligación y toda la autoridad de rechazarlos. Por favor. Bien, dicho esto, por ejemplo, cuando tú hablabas de
de reconocer el cuerpo, ¿no? Y no solamente el cuerpo, ¿no? Sino el significado, ¿no? Que el niño esté contento, sí, o sea, esté contento de ser varón, esté contento de ser mujer, pero que sobre todo sepa el significado del cuerpo, para qué está hecho, ¿no? La finalidad que tiene, que no es una finalidad simplemente orgánica, simplemente anatómica, ¿bien? Sino que al final está hecho para una complementariedad o una entrega al amor, dependiendo de la vocación a la que Dios le llame, ¿bien? Ahí puede surgir, por ejemplo, la pregunta, ¿no? A la hora de enseñarle a mi hijo a reconocer su cuerpo, cómo se siente con su cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo es amanerado? ¿Qué pasa si tiene amaneramientos? No sé cómo se dirá en los diferentes países, ¿no? Aquí en Perú se dice amaneramiento, ¿no? Hace referencia a cuando un niño tiene quizás más un comportamiento femenino, masculino, y a las niñas, pues, se les dice, dependiendo del país, marimachas, machoncitas, ¿no? Que son niñas que tienen comportamientos sobre todo masculinos, ¿no? Aquí, queridos amigos, para empezar, hay que estar con calma, ¿bien? Hay que estar tranquilos y decir que el hecho de que mi hijo sea un poco más delicado, bien, no significa que sea homosexual y no significa que vaya a serlo tampoco. Lo mismo aplica al revés, bien. Ahora, aquí, queridos amigos, lo que sí hay que hacer, si bien es cierto hay que estar tranquilos, tampoco es algo que hay que dejar pasar, ¿no? Como decir, no, aquí no, se comió un chocolate, no pasó nada. No, o sea, eh, hay que estar tranquilos, pero aquí es muy importante, y yo creo que tú después nos vas a complementar, Rosalba, con el tipo de educación, reforzar, ¿ok? En forma amorosa, en forma positiva, la identidad sexual correcta del niño. Esto es fundamental, queridos amigos. Esto es fundamental. Es decir, elogiar, alabar el hecho de que mi hijo sea un varoncito, el hecho de que mi hija sea una mujercita. ¿Bien? ¿Y cómo hacerlo? Pues yo creo, Rosalba, que aquí tú nos puedes ayudar bastante. Pero ya has empezado muy bien, Jordi. Hay que educar en lo positivo, fíjate. Y esa educación, como lo hemos dicho, comienza desde de los primeros años en la niñez. Y, y una forma de educar es controlando los berrinches que todos los hijos presentan, ¿verdad? Es no darle lo que exige en una pataleta cuando los padres vemos que no es algo que les sirva para él. Entonces, no es por tenerlo contento ni porque no llore. Hay que tener un criterio de corrección. Otra forma podría ayudarnos en la educación de la identidad sexual es frenar los caprichos y los impulsos desordenados, porque en los primeros años, en la juventud, parece que la pereza se nos va como colando en nuestros comportamientos. Y entonces ahí el padre tiene que levantar, o sea, formar la responsabilidad en los hijos, que es una manera de educar también en su identidad. Cada cual tiene unos compromisos propios y debemos estar atentos al cumplimiento de esos compromisos. Entonces debemos estimular la levantada, ¿verdad? No es levántese porque se tiene que levantar, no, mira, te estoy preparando un desayuno excelente, te espera una arepa deliciosa que la he hecho con mantequilla. Entonces todo eso como que va reforzando el interés y va despertando y quebrando también ese círculo vicioso de la pereza que tiene el joven. Porque también hay algo que debemos aclarar, Jordi, y es que a veces nosotros educamos, queremos formar en la responsabilidad, en el autodominio, pero la mayor parte de los padres recomiendan estas cualidades, pero no enseñan cómo. Y nosotros debemos esforzarnos por facilitarles, darles dentro de su contenido personal, dentro de su hábitat social, darle la posibilidad, los elementos necesarios para que ellos puedan cumplir con esas obligaciones, explicarles por qué. No es simplemente tienes que ser responsable, enséñale a ser responsable, muéstrale que tú en tus ocupaciones, en tu trabajo, eres responsable. También pienso yo que nos puede ayudar, Jordi, el mostrarle el auténtico valor de
de las personas, no solamente señalar mi propio valor, mi propia dignidad, sino es entender el valor y la dignidad de la otra persona, que yo la debo respetar. Entonces, el valor del respeto, el principio del respeto, es algo que todos nosotros debemos inculcar con la aclaración necesaria para que antes de exigir que un impulso me exige que yo esté con otra persona, momento, yo debo respetarme a mí y ese respeto debe estar proyectado también a la otra persona. Y fíjate cómo, Jordi, estamos trabajando acá en una forma unidireccional, porque me respeto a mí misma, pero también respeto a la otra persona. Pienso que eso es bien importante, que lo tengamos en cuenta, y son formas sencillas, formas que se dan en el diario vivir del hogar, en las diarias tareas de los hijos. Todo eso se debe utilizar para que el niño vaya teniendo el autodominio, la voluntad necesaria que también se va uniendo al sentimiento, ¿verdad? Porque no es solamente hablar de sexo. La identidad sexual no solamente se refiere al sexo. En la identidad sexual nosotros estamos comprometiendo sentimientos, emociones, ¿verdad? Culturas. Entonces, todo eso hay que tratarlo para que el joven, el niño, vaya dándose cuenta de que hay culturas en que se permite esto, pero en la cultura en que él está desarrollándose no es permitido y explicarle por qué no es permitido. Entonces aquí juega mucho el por qué que siempre pregunta el joven o el niño y la respuesta que como padres nosotros estemos dando. Mira, a mí me ha gustado cuando has dicho, no hay que, vamos a decir así, hay que mostrarles, ¿no? Y hablando ahora mismo de identidad sexual, sería mostrarles lo que debería ser un hombre, lo que debería ser una mujer. Y como tú bien dices, eso nada tiene que ver con el sexo, ¿no? Por ejemplo, desde el momento en que un matrimonio, a pesar de todo, ¿no? Lucha por demostrarse afecto, por demostrarse cariño, a pesar de las circunstancias y las cosas que puedan estar pasando, eso para el niño le está mostrando, en el caso del varoncito, lo que es ser un hombre, y en el caso de la niña, lo que es ser una mujer. Y eso no se limita solo al sexo, pero es quizás, no, sin quizás, es el verdadero significado del ser sexuados, al fin y al cabo, ¿no? Y yo, porque veo que el tiempo se nos está pasando rápido, quiero hacer referencia a la hora de educar en la identidad sexual, queridos amigos, a saber, en el buen sentido de la palabra, saber hacernos a un costado, ¿no? Por ejemplo, hay un psiquiatra que es muy famoso por sus trabajos sobre la homosexualidad, ¿no? Por ayudar a muchas personas que libremente sí lo han querido, ¿no? Que tiene una frase un poco dura, pero creo que puede ayudar. Una frase en la que le dice a las mamás, ¿no? Dice, señora, apártese un poco de su hijo. Dice, porque las madres hacen a los niños, pero los padres forjan a los hombres. O sea, es el varón el que, vamos a decir así, da la identidad sexual masculina a su hijo. No, no es la mamá. La mamá le dará la identidad femenina a la hija, sí, porque ella es mujer, pero no puede dar una identidad que ella no posee. Y en este sentido, queridos amigos, es una llamada de atención tanto para papás como para mamás, ¿eh? Va para los dos. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá tendrá que hacerse a un costado para que el hijo pueda pasar tiempo con el padre. Aunque quizás a la mamá no le parezca la forma que el papá tiene de cuidar, no le parezca que la forma que el papá tiene de jugar, ¿no? A veces la mamá deja al papá con los hijos y llega y la casa está hecho un desastre quizás, pero papá está jugando con los hijos. Bien, que la casa tiene que estar ordenada, díselo al marido, pero deja que los niños jueguen. Bien, en ese juego, en ese momento que pasan con el padre está transmitiendo una identidad en forma de juego, porque es así como, pues, como los niños lo perciben casi todo, pero ya le está transmitiendo. Y es ahí donde la madre tiene que hacerse a un costado, aunque a veces no le guste demasiado la forma de actuar del padre.
Y lo mismo aplica para nosotros los papás. Nosotros podemos adorar a nuestras hijas, pero si veo que mi hija se acerca a mi esposa para hablar algunas cosas, pues yo me hago a un lado, me retiro porque veo que es algo que necesita mi hija conversar con su madre. Son esos momentos diferentes en un varón y una mujer donde transmitimos esa identidad masculina o femenina y la belleza de la misma. Entonces, no podemos, o sea, no queramos nosotros los varones decirles a las mujeres cómo transmitir su identidad femenina y las mujeres no intenten decir a los varones cómo transmitir una identidad masculina, ¿no? Evidentemente, un consejo, un parecer está bien, pero querer moldear al otro, o sea, hasta el punto de quitarle su riqueza personal, es muy contraproducente, no solamente para el esposo o la esposa, sino para los mismos hijos. No sé si tú no puedes enriquecer un poquito más, Rosalba. Aquí. Fíjate que ayer hablábamos nosotros fuera de cámaras, un ejemplo que me llama mucho la atención que tú utilizaste y es el que papá a veces se expresa mal de mamá. Ah, es que tu mamá tal cosa, ah, es que tu mamá tal otra. Mm, Y entonces en la identidad sexual del niño o de la niña que escucha eso, también puede darse en las opiniones de la madre frente al padre. ¿M? Espere que su papá venga porque él sí la va a corregir. Yo le voy a mm, decir, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos comentarios desobligantes que hacemos frente al cónyuge van afectando la identidad sexual de los niños. Es necesario que ambos esposos tengan claridad de que todo lo que hacen y todo lo que dicen van formando una visión plena en el niño, en el joven que los escucha. Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta que cuando en nuestra actividad familiar, nuestro encuentro familiar, se, como que se hace en una cordialidad, en un respeto, eso va formando en los hijos, ¿verdad? Un cuadro perfecto de respeto, de autodominio, ¿verdad? De control, de también colaboración. No es que los hijos tengan que hacer una determinada labor porque si cogen la escoba ya se ve mal. No, no se trata de eso. Esos roles que a veces nosotros queremos imponer frente a los niños, no se trata de eso. Ambos podemos ser esas unidades de ayuda mutua para que el hogar realmente se vaya desarrollando bien. ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas del tema que tú, mm, que tratamos ayer y lo hablábamos? Y digo, me parece tan importante que en este tema como que lo desarrollemos porque es algo que frecuentemente se da en los hogares, Jordi. sí, de suyo, queridos amigos, justamente como dice Rosalba, ayer lo hablábamos fuera de cámara. Y lo que pasa, cuando yo despotrico contra mi esposa, ¿no? Delante de mi hijo, o con mi hijo, o hablo mal de mi esposo delante de mi hijo, ¿no? Lo que estoy haciendo es darle al niño una imagen negativa de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer, ¿no? Y esto es muy contraproducente, porque nadie quiere ser el malo de la película, ¿ok? Al menos el niño cuando empieza a formar su identidad, dice, no, es que yo no quiero ser como, yo no quiero ser como los varones porque los varones son todos abusadores, violadores, mentirosos, estafadores, y uno dice, hombre, sí, hay muchos varones que son así, pero eso no es ser un varón, serán desgraciados, disculpen la palabra, pero o lo mismo con las mujeres, ¿no? Si el niño se acostumbra o la niña se acostumbra así, ah, no, que todas las mujeres son unas interesadas, unas aprovechadas, que solamente hacen, vamos a decir así, se dedican a obtener favores a cambio de ciertas cosas inmorales, evidentemente la niña va a decir, y yo he visto algunas niñas, ¿no? Que dicen, pues, no es muy atractivo ser mujer, ¿no? Y ahí hay que parar mucho las alertas, porque desde el momento en que el niño o la niña ven que no es muy atractivo ser varón o no es muy atractivo ser mujer, se está muy cerca de otras cosas más graves, ¿no? Porque la identidad se va a distorsionar. Si no se logran identificar con la masculinidad que les es propia, en el caso de los varones, o con o la feminidad que les es propia en el caso de las mujeres,
esa identidad va a sufrir un cruce, y es ahí donde surgen los diferentes problemas, ¿no? Quizás una tendencia homosexual, quizás una disforia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, algo tan sencillo, ¿no? Y que pues, esto se repite muchísimo desde la espiritualidad, desde la psicología, desde el sentido común. Si tienes un problema con tu esposa, resuélvelo con tu esposa. Enciérrate en un cuarto, manda a los niños a pasear, si se van a gritar, no sé, pero nunca, nunca, nunca crear una imagen negativa del ser varón o ser mujer a los hijos. Fíjate cómo el crear un ambiente afectivo en la familia bien desarrollado, como que consolida en cada uno de los hijos una madurez afectiva que también en lo cual se puede desarrollar, en lo cual se puede crea un ¿sigo? Sí, Rosalba, a ti. Pero ya se nos fue el tiempo, entonces Que simplemente haz una frase como de cierre, ¿ok? Haz vale, una frase como de cierre. su merced corta. Sí, lo mandamos a acordar. ¿Sí? Sí, dale, dale. Los padres necesitamos, para ejercer bien esta labor, la fortaleza y la paciencia, y también la idea de que somos modelo de Dios en nuestros hijos. Y ahora que hablabas de distorsión, podemos distorsionar la imagen de Dios cuando como padres nuestro ambiente familiar no nos permite ser los hijos de Dios. Rosalba, tú has terminado con lo que podría ser otro tema, ¿no? Queridos amigos, los papás y las mamás somos imagen de autoridad divina. Es una responsabilidad muy grande. Pero bueno, es hasta aquí el tema del día de hoy, queridos amigos. Esperamos de corazón que les haya ayudado, que les haya servido. Rosalba, como siempre, muchas gracias. Gracias, Jordi. Y a ustedes, queridos amigos, ya saben, si este video les ha ayudado, denle like, compártanlo, suscríbanse, pueden dejar sus comentarios, que ya estamos leyendo algunos de los comentarios y vamos a tratar de preparar temas al respecto. Y si Dios quiere, nos veremos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.